Likutei Sijot, tomo 29, Parashat Vaetchanan, Sijá número 2. Hoy tenemos una bellísima Sijá que trata sobre una alajá del Rambam, sobre aquella persona que mató a alguien sin intención, que tenía que exiliarse en una de las ciudades de refugio, Arei Miklat. Este es uno de los temas que habla nuestra parashá. De hecho, el Rebbe dijo esta sijá el 20 de Tevet, que es el Yortzeit, el aniversario de fallecimiento del Rambam del año 5785, esto es 1985. Pero acá, en las notas, trae que esta sijá está publicada en Parashat Vaetchanan, que es en la semana que muchos años coincide también los días próximos con el 20 de Av, que es el Yortzeit del padre del Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, que él también fue exiliado por los comunistas a Kazajstán, a Alma-Ata, y falleció en el exilio. Entonces todo está relacionado. Así que comencemos este viaje juntos. Del versículo de nuestra parashá que dice, Venaz el ajat min he'arima el vajay, que aquella persona que haya matado sin intención a un semejante, tiene que escaparse y exiliarse en una de las ciudades de refugio y vivir allí. Enseñan nuestros jajamim. Talmid Shegalá Megalim Rabo Imo. Dice el Talmud en el Tratado de Makot, un alumno que tuvo que exiliarse a una ciudad de refugio, también exiliamos a su maestro con él. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Bajai, tiene que vivir, tenemos que hacer, tenemos que proporcionarle todas aquellas necesidades para que él pueda vivir y que le den vitalidad a esta persona en el exilio en aquella ciudad. El Rambam, Maimónides, trae en su obra magistral Yad HaZaká Mishneh Torah esta alajá y dice así: Talmid Shegalale Arei Miklat, un alumno que se exilió en una ciudad de refugio, Megalim Rabo Imo, también exiliamos a su maestro, a su rab con él, Shenemar Bajai, porque la Torah dice Bajai, vivirá. Y después el Rambam agrega, Vejayei balei chochma umevakshea velot talmud Torah kemitan achshavim, y la vida de los poseedores de la sabiduría, o sea, de los eruditos, umevakshea, aquellos que procuran la sabiduría, sin estudio de Torah, es considerada como la muerte. En otras palabras, dice el Rambam, un alumno, un estudiante de Torah, que se tuvo que exiliar en la ciudad de refugio y no tiene el maestro para que le enseñe, es como que está muerto en vida. Por eso dice la Torah, hay que mandarle también a su alumno, a su maestro, con él al exilio. Pregunta el Rebbe aquí en la sijá, ¿cuál es la intención del Rambam con este agregado? Cuando el Rambam dice que los poseedores de sabiduría, aquellos que la procuran sin estudio de Torah, son considerados como muertos en vida. Podríamos decir que el Rambam quiere responder una pregunta simple que surge. ¿Es cierto que nosotros debemos proporcionarle a aquella persona que se está exiliando en la ciudad de refugio todas sus necesidades? Como dice la Gemara, que tiene que haber agua y tiene que haber ferias y tiene que haber negocios y tiene que haber todo para que él pueda vivir en el más pleno sentido de la palabra. Pero no se entiende qué culpa tiene el maestro, que también él tiene que ir al exilio con su alumno. Especialmente acá, cuando se trata de una persona que mató a otro sin intención y por eso está yendo al exilio. Como nosotros sabemos, lo que dice la Gemara, que en realidad Hashem junta, machea, hace las parejas. Esta persona en realidad merecía la muerte y la otra persona en realidad merecía matarlo sin intención y cumplir su pena, su exilio.
Entonces Hashem los juntó. Lo que vemos que este alumno que hoy está exiliado no es que era un santito, un tzadik. Tenía alguna manchita por ahí y por eso ahora le toca pasar el resto de sus días hasta la muerte del Cohen Gadol en el exilio. ¿Y qué culpa tiene el maestro? Que por culpa de su alumno él también tiene que irse ahora a la ciudad de refugio. Por eso agrega el Rambam, Bejayei Bale Jochma Mebakshea, la vida de los poseedores de Jochma, de sabiduría, y aquellos que la procuran sin estudio de Torah, que mitad Hashuvim es como una muerte. Para el alumno, el estudio de la Torah, el estudio de la Jochma, ya que él se ocupa de la Torah, es su ocupación, es su profesión. Entonces tenemos que proveerle, tenemos que darle la oportunidad de que continúe estudiando Torah en el exilio. Es una cuestión acá de vida o lo contrario a la vida. Y ya que la Torah dice, la persona tiene que vivir en la ciudad de refugio, por lo tanto también tenemos que mandarle al maestro para que le enseñe Torah y para que el alumno pueda vivir literalmente en el exilio. La fuente de esto que dice el Rambam, que Balei Jochma, la vida de aquellos que son poseedores de la sabiduría, etc., sin estudio, es considerada como muerte, lo trae de un pasuk de Kohelet, Eclesiastés, donde dice, a Jochma tehayebe alea. La Jochma da vida, proporciona vida a sus dueños, o sea, a aquellos que la estudian y que son sabios. Esta podría ser la explicación a las palabras del Rambam, al agregado del Rambam. Pero aún así, las palabras del Rambam necesitan ser explicadas. De acuerdo a la opinión del Rambam, sale aparentemente que la halajá, la ley, que hay que exiliar al maestro con el alumno, eso sería solamente cuando se trata de un alumno que toda su vida es el estudio de Torah, hasta el punto que si le quitamos el maestro que le enseñe Torah, dijimos es considerado como una persona muerta. Pero la halajá en el Talmud dice, Talmid Shegala, cualquier alumno que es exiliado, hay que mandarle el maestro que le enseñaba Torah, con él. Y no dice solo el alumno que el estudio de Torah era su profesión y única ocupación. Más, a continuación de esta halajá que dice que el alumno que es exiliado se le manda también al maestro, dice la Gemara, Mikan shelo yeshane adam letalmid sheno agun. De acá aprendemos que un maestro no debe enseñar Torah a un alumno que no es idóneo. ¿Por qué? Para que las faltas y pecados del alumno no lleven que el maestro también al final tenga que exiliarse a la ciudad de refugio. ¿Qué aprendemos de aquí? Que el alumno que fue exiliado es porque no es un alumno perfecto, no es un tzadik, es un alumno que tenía algunas faltas, como explicamos antes, y por eso ocurrió que sin querer, sin intención, pero al final terminó matando a una persona y ahora tiene que estar en el exilio. Entonces, ¿cómo un alumno que tiene estas faltas, como un alumno que llegó lo aleino a matar a otro sin querer, por causa del mal interior que reside dentro de él, lo podemos llamar un alumno que se dedica constantemente al estudio de la Torá, que la Torá es su profesión y que sin Torá no puede vivir? Rebe, entre paréntesis, hace una salvedad, dice, acá una cosa es el estudio de la Torá, otra cosa es la práctica, pero no podemos separar, porque una persona o un alumno que se dedica a estudiar Torá todo el día, obviamente que el estudio también impacta, influencia en su comportamiento. Es difícil encontrar una persona que estudia todo el día, pero es considerado Talmid Sheno Agun, un alumno que en sus acciones no es idóneo y no es apto para estudiar Torah con este maestro. Entonces la pregunta es, del Rambam se entiende entonces que solo un alumno que toda su vida es Torah, a ese hay que mandarle el alumno, porque si no, sin Torah es como que está muerto.
pero de la Gemara y de otro lado no se entiende esto. Dice cualquier alumno. Es más, cualquier alumno que mató es porque tenía algunas faltas, porque merece ahora ir al exilio. Ya lo merecía de antes y por eso Hashem hizo que mate a otra persona sin querer. Entonces vemos que no precisamente un alumno que es Balei Jochma, un poseedor de la sabiduría o que estudia Torah todo el día. El Gaón, Rabbi Yosef Rosen, conocido como el Rogachover Goen, el genio de Rogachov, él escribe en uno de sus pensamientos que la razón por la cual hay que mandar al maestro con el alumno Zet Am Ruhani es un motivo espiritual. Y él dice que él trae otro motivo, además, por qué el maestro tiene que exiliarse junto al alumno. Dice así, el hecho mismo de que este alumno mató sin querer, sin intención a otro, prueba, como dijimos recién, que no es un alumno, digamos, inmaculado. Y ya que está prohibido enseñar a un alumno que no es idóneo, por eso vemos que el maestro falló al enseñarle a un alumno que no es idóneo. Entonces, el Rogachover quiere decir así, Rabbi Yosef Rosen. ¿Sabes por qué el maestro también tiene que ir al exilio? Porque él también es culpable. Él también es cómplice. Porque él enseñó Torah a un alumno que no es idóneo, que no debía haberle enseñado Torah. Y ahora pasó lo que pasó, entonces el maestro también es parte y que vaya también al exilio con el alumno. Pero el Rebbe rechaza esta explicación del Rogachover. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá el Alajá no dice un maestro que falló y le enseñó Torah a un alumno que no merecía. La Gemara lo dice, vamos a decir, más liso y llanamente. Un alumno que ahora tiene que ir al exilio, hay que mandar al maestro. Y no dice que se trata de un maestro que enseñó Torah a un alumno que no debía y todo eso. Y además hay otras preguntas que el Rebbe acá no detalla sobre esta explicación del Rogachover. Pero del hecho que el Rambam trae esto en el libro de Alajot. Entonces no podemos decir acá también que el Rambam se refiere a un maestro que no cumplió el Alajá, fue contra la ley y le enseñó Torah a un alumno que no merecía. Hasta acá las preguntas. Ahora empieza la sección de la Sijá. Estamos en el inciso 4 para el que la quiere seguir de adentro, donde el Rebbe empieza el desarrollo de la explicación. Y dice así, para entender un poquito esto, necesitamos ser más sensibles a los términos que usa el Rambam. El Rambam dice así, Balei Jochma umevakshea, aquellos que son poseedores de la Jochma, de la sabiduría, quiere decir eruditos, umevakshea, aquellos que procuran la sabiduría. Velot Talmud Torah, sin estudio de la Torah, que mitan shavim, son considerados como muertos. Para ellos una vida sin Torah es como la muerte. Ahora, dijimos que la fuente del Rambam, ¿de dónde aprende esto el Rambam? Del pasuk de Kohelet Eclesiastés. Ahí dice que a Jochma tehayeb alea. La Jochma va a dar vida, va a nutrir de vida a sus poseedores, a aquellos que la estudian. Pero no dice a aquellos que la procuran. Umevakshea, aquellos que procuran Torah y Jochma, eso es un agregado del Rambam. Dice el Rebbe, no es solo un agregado en cuanto a los términos, sino es un agregado conceptual. Cambia aquí, como vamos a ver ahora, todo el concepto de qué tipo de alumno estamos hablando. Balei Jochma, un poseedor de la Jochma de sabiduría, es una persona que hace que la Torah sea de él. El estudio de Torah, tanto en calidad como en cantidad, provoca que la Torah, él sea dueño de la Torah, la domina absolutamente como un dueño que posee algún bien, algún objeto. La Torah se llama con su nombre, es mi estudio. Como dice la Gemara, hay uno que estudia en profundidad. Ese se puede llamar Balei Jochma, un poseedor, dueño de la Jochma.
En cambio, cuando dice ume bakshea, aquellos que la procuran, estamos hablando acá de una persona que no le es suficiente con estudiar Torah y adquirir la Torah, sino busca más todavía. Busca elevarse, profundizar en diferentes niveles y dimensiones de la Torah. Como sabemos que la Torah es más larga que la tierra y más ancha que el mar, etc. Como dice el Rambam, aquel que sirve a Hashem por amor y va siempre por los senderos de la Torah y su alma está conectada con amor a Hashem, benimtza shogeba tamid. Entonces él es constante y esforzándose en el estudio de la Torah. Entonces tenemos, Balei Jochma es una persona que ya adquirió la Torah a través del estudio constante y ahora es como que él es el dueño y poseedor de esa Torah, de ese estudio. Umebakshea, además, sigue procurando, sigue buscando elevarse y profundizar y crecer todavía aún más en su estudio. ¿Qué sale de aquí? Sale aquí que según el Rambam, podemos decir que el Talmud Torah, la Jochma, es toda la vida de la persona, no solamente cuando uno es Balei Jochma, poseedor de esa Jochma, sino también un Mebakshea cuando continúa procurando y buscando más Jochma, otro nivel, alcanzar otro horizonte en el estudio de la Torah. Entonces volvemos a la pregunta original. ¿De dónde el Rambam aprende todo esto? Si esto no está en el versículo dice Baalei Jochma, Jochma tejaye baalea. La Jochma va a dar vida a sus dueños, a sus poseedores. El Rambam dice también umebakshea, aquellos que la procuran. Más todavía, esto fortalece la pregunta que mencionamos antes, porque antes que dijimos, para poder mandar al maestro al exilio con el alumno, tiene que ser que sea un maestro tiene que ser que sea un alumno que no solamente está en el nivel de Baalei Jochma, que es poseedor de la sabiduría de la Torah, sino ahora más todavía, agrega el Rambam, Mebakshea. Tiene que ser un alumno que se desvive por la Torah y está en constante crecimiento y elevándose en el estudio de la Torah. Mientras que el Rambam habla de un alumno que era la superestrella, que ya adquirió la Torah y que además continúa esforzándose por alcanzar nuevos horizontes. Dijimos que en la Gemara no, la Gemara dice simplemente, un alumno, cualquiera que se va al exilio, hay que mandar al maestro para que le enseñe Torah, para que pueda vivir, sin especificar que se trata de un alumno de la élite, de los mejores, que ya adquirió la Torah, y no solamente que adquirió, sino que además procura crecer en Torah. Por eso, dice el Rebbe en la explicación así, tenemos que decir que la intención del Rambam, cuando agrega esta palabra, umebakshea, Baalei Jochma, los poseedores de la Torah y aquellos que la procuran, que acá la letra Vav, que es umebakshea, y aquellos que la procuran, el i no hay que leerse como un i, sino debe leerse como un o. Vamos a leerlo de vuelta. El Rambam dice, un alumno que es Baalei Jochma, poseedor de la Torah porque ya adquirió el estudio, etc., y es su hábito. O aquel que está procurando la sabiduría. Está buscando ser un Baalei Jochma, aunque todavía no lo es. También ese alumno es menester y necesario exiliar a su maestro con él para que le enseñe Torah. ¿Por qué? Porque aunque él todavía no es Baalei Jochma, aunque él todavía no es un poseedor de la Torah, dueño de la Torah como se habló antes, pero Mebakshea está procurando, está buscando serlo. Y en potencial, aquel que lo busca ya lo es, porque la Torah nos prometió a los Jajamim, Yagata o Matzata Tamim, si te esforzaste, vas a lograrlo. Por eso, al Mebakshea, a aquel que está buscando crecer en su estudio de la Torah, aunque todavía no llegó al nivel del alumno que ya adquirió la Torah, ya es dueño de la Torah, de la sabiduría, también a este hay que mandarle el alumno. Por lo tanto,
Ahora sí, nos acercamos un poquito más a lo que dice el Talmud. El Talmud dice que cualquier alumno, un alumno general que se va al exilio, hay que exiliar también a su maestro. Incluso un alumno que no es inmaculado, incluso un alumno que tiene ese mal dentro suyo y por eso se manifestó que mató a otra persona sin intención. Porque a pesar de que el maestro sí es idóneo, y no es que él estaba enseñando Torah a alguien que no merecía o que no era idóneo. El maestro vio que el alumno, aunque hoy no está en la mejor situación, pero está buscando crecer, está buscando mejorar y quiere llegar a ser un Baal Jochma. Por eso, si no, el maestro no lo hubiese recibido, no lo hubiese aceptado como alumno. Por eso dice el halajá que un alumno, cualquier alumno, si es alumno es porque quiere estudiar Torah. Quiere estudiar, quiere decir que quiere crecer. Lo que dice el Rambam entonces, Umebakshea, está procurando y está buscando. Y aunque todavía no es un Baal Jochma, pero como lo está buscando, está encaminado hacia eso, el maestro ya lo tiene que aceptar y lo tiene que ayudar, lo tiene que encaminar para que al final logre ser un Baal Jochma. Y por eso hay que mandar al maestro con él al exilio. ¿Ok? Y no solamente al principio hay que mandarle el maestro hasta que él se vuelva un Baal Jochma, no, incluso después también, todo el tiempo que él va a estar en exilio, vale decir, hasta la muerte del Cohen Gadol, que ahí podía liberarse de la ciudad de refugio y reinsertarse en la comunidad de Israel, el maestro tiene que estar con él, dándole esta inyección de vida para que él continúe siendo un Baal Jochma, un poseedor, un dueño de la Jochma y de la Torah. ¿Ok? Entonces, esta es la pequeña variación, el hidush acá de esta sijá, que el Rebbe dice, Ume Bakshea no es los Balei Jochma y los que procuran, es Balei Jochma o los que procuran, los que buscan ser Balei Jochma, los que buscan crecer y mejorar en el estudio de la Torah. Y es súper importante esto que dice el Rebbe, porque ahora vamos a ver la enseñanza que trae más para el final de esta sijá. Hay un tema que el Rebbe habló varias veces, que es Asei Leja Rab. Dicen Pirkei Avot, hazte de un maestro. Una persona tiene que tener un maestro, un rabino, un mashpía, un mentor, a quien uno debe consultar. Este debe ser nuestra guía para guiarnos y darnos la dirección que nosotros necesitamos y la fuerza cuando estamos por flaquear. Entonces dice el Rebbe aquí, una de las enseñanzas simples que se aprenden de todo este asunto es la importancia de Aseh Leja Rab, la importancia de hazte, de provete de un maestro. Cuando un yehudí hace un Heshbon Tzedek, hace un balance auténtico y siente que él se encuentra en una situación que él es un talmid, un alumno sheheno agun, que no es apto, que no es idóneo, ¿okay? Que tiene algunas cualidades y características o acciones que no son como deberían ser para un alumno, un estudiante de Torah. Entonces uno puede caer puede desanimarse, puede desilusionarse, puede abandonarse a sí mismo. ¿Cómo va a poder salir él de esta situación y transformarse, darse vuelta para llegar a ser un alumno idóneo? Ni hablar de ser un Baal Jochma. El consejo que nos da la Torá y los sabios es hacer Leja Rab, hazte de un maestro. Cuando una persona encuentra un maestro auténtico, un maestro genuino, verdadero, seguro que ese maestro entonces va a hacer todo lo posible para transformarlo a este alumno en un alumno agún, en un talmid idóneo y bueno. Y en cualquier situación que la persona se encuentre, más allá de la situación que la persona se encuentre, mientras él se encuentre o se cuente entre los que son mebakshea, que buscan crecer y mejorar, él quiere ser un talmid hagún, quiere ser un alumno idóneo, a pesar que todavía se encuentra en una situación mediocre, y que eso requiera que el maestro también descienda con él al galut, dice la Torá. En ese caso le mandamos al maestro también al nivel bajo de exilio donde él se encuentre, para que el Rab
le enseñe Torah, para que se entregue a él y lo transforme en un alumno idóneo, como dijimos antes, y más todavía en un Baal Jochma, un poseedor y conocedor, dueño de la Torah. Dice el Rebbe un pasito más. El asunto de esta halajá, de que un alumno que se va al galut, al exilio, también exiliamos a su maestro, también existe en la bodá espiritual del Yehudí. Cada Yehudí está kashur, relacionado con Akadosh Baruj Hu, y podríamos traer la metáfora del maestro y del alumno. Como dice el versículo, B'chol banaich limudei Hashem. Todos tus hijos, o sea, todos los Yehudim, somos alumnos de Hashem, estudiantes de la Torah de Hashem, perdón. Cuando el Yehudí peca y va contra la voluntad de Hashem, en ese momento uno se convierte momentáneamente en un Talmid Sheno Agun, en un alumno que no es idóneo, un alumno que no es merecedor de estudiar la Torah de Hashem, hasta que haga Teshuvah y retorne. ¿Y qué es lo que provoca que la persona transgreda la voluntad de Hashem? Que la persona vaya contra las reglas de la Torah y de la Jochma. La explicación es como trae el Alter Rebbe en el Tania. Él trae el pasuk ahí, a Jochma tehayeba alea. La Jochma da vida a sus dueños, o sea, a aquellos que la poseen. Y explica ahí, lo voy a decir de una manera familiar y simple, que el primer nivel en la persona es Jochma. En la estructura de la sefirot o de las características del alma, el primer nivel es Jochma, la Jochma. La Jochma esa está enganchada con el Ensof, con el infinito de Hashem, que es el que crea y el que anima a toda la creación. Cuando el Yehudí no siente la Jochma, cuando el Yehudí no es poseedor de la Jochma de Hashem, no es dueño de esa Jochma, porque no la percibe, no la siente dentro de sí, eso provoca que el Yehudí pueda pecar, se olvide de quién es, no tenga presente la presencia de Hashem, y por eso peca, por eso va contra la voluntad de Hashem. Por eso cuando el Yehudí es contado dentro de los Baalei Jochma, él siente y percibe su relación natural con Akadosh Baruj Hu. Entonces, obvio que ahí la persona no hay lugar para pecar, no hay lugar para ir contra la voluntad de Hashem. Entonces la posibilidad de pecar es porque no somos Baalei Jochma, no sentimos la energía de Hashem en nuestra Jochma, en nuestra alma, que empieza con el nivel de Jochma. Cuando pecamos, estamos en las manos del Goel Adam, de aquel que quiere vengar nuestra sangre, que es el Yetzer Hará. Como dice el Talmud, que el Satán es el Yetzer Hará, es el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, es el mismo que nos quiere hacer tropezar y después castigarnos con un final amargo. El Yetzer Hará quiere llevar a la persona a una situación de muerte, lo aleinu, una muerte espiritual. Y por eso dice la halajá de manera terminante y contundente: un alumno que se fue al exilio, hay que mandarle al maestro también con él. Incluso el Yehudí que no siente la presencia de Hashem, ese nivel que se revela en su Jochma, en su alma, no podemos decir, Hasbe Shalom, que su relación con Hashem se vio afectada, se vio cortada, sino que esa relación continúa y perdura dentro del el maestro, en este caso Hashem, se encuentra con el Yehudí. Solo que está oculto, y por eso nosotros tenemos que despertarla de su letargo para estar a salvo del Goel Adam, de aquel que quiere vengar nuestra sangre, que es, como dijimos antes, el Yetzer Hará, y provocar nuestra muerte espiritual. Cuando un Yehudí expresa, cuando un Yehudí manifiesta su voluntad y su anhelo de ser un alumno idóneo, de estar más cerquita de Hashem, del maestro, entonces dijimos ahí, a Jochma tehayea, y la sabiduría lo va a revivir. Hashem se le va a presentar, de repente lo va a sentir dentro suyo, le va a infundir vitalidad de Kedushá en todas las características, todas las facultades del alma, para anular al Yetzer Hará y para que vuelva a estar cerca de Hashem, y no solamente sea un procurador de la Jochma, sino al final sea Baal Jochma. Y para terminar, así como dijimos esto antes en cuanto al alumno,
así como dijimos ahora en cuanto a cada Yehudí de manera individual, en su relación, en su servicio a Hashem, en su servicio espiritual a Hashem, lo mismo ocurre con la generalidad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel nos encontramos en Galut, en un Galut oscuro, con oscuridad doble y redoblada, uno puede caer también en la desilusión y Me'ain Yavo Esri, preguntarse de dónde va a venir nuestra salvación. El Galut, este exilio es tan frío, es tan oscuro, nos estamos enfriando espiritualmente, entonces ¿quién nos va a salvar de aquí? Dice la Torá también en una halajá que el talmid que se fue al exilio hay que mandarle al maestro, y ya que Hashem Magid Barable Jacob Jukabu Mishpatable Israel, ya que Hashem lo que él dice, lo que él hace, sus leyes, sus decretos, Hashem nos ordena a nosotros hacerlo. No como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente lo que le dice a otros hacer, bueno, ahora yo lo tengo que hacer porque yo lo dije a los demás, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Hashem es al revés, lo que él hace nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Entonces sí, Hashem nos dice la halajá en su Torá, que un alumno que se va al exilio hay que mandarle al maestro también. Quiere decir que Hashem está con nosotros en este Galut. Como dicen nuestros Jajamim, Shejina Imaem, cada lugar donde el pueblo de Israel se fue de Galut, la Shejina, la presencia de Hashem está con nosotros. Hashem se encuentra con nosotros para transformarnos y convertirnos en alumnos idóneos, en alumnos merecedores. Más todavía, los Jajamim dicen, Megalim Raboimo. Cuando un alumno se va al exilio, hay que exiliar al maestro. No dice simplemente, hay que traerle al maestro para que enseñe Torah. ¿Por qué? Porque si el alumno está en exilio, pero el maestro no, ¿cómo pretendemos que el maestro, que es libre, pueda influenciar en el alumno que está en una situación de exilio? Por eso el maestro tiene que bajar al nivel del alumno, al nivel del exilio, y ponerse a la par para poder influenciarlo, para poder transformarlo de un alumno que no es idóneo, no es inmaculado, a un alumno perfecto, un superestrella. Por eso dice Megalim Raboimo, también hay que exiliar al maestro, no solamente traerlo al maestro, hay que exiliarlo. Y lo mismo así con respecto a Kadosh Baruj Hu, como dice Bechol Tzaratam Lo Tzar, en todos nuestros sufrimientos Hashem sufre. No solamente que Hashem está con nosotros, Él también está sufriendo. Por lo tanto, la Geulá, la redención, no es solamente para nosotros. La Geulá y el Mashiach es también para Hashem, para que Hashem mismo deje de sufrir, para que la Shejina misma, la presencia de Hashem, deje de estar en Galut. Entonces, que Hashem lo haga por Él, como dice, Lemani, lo voy a hacer por mí, para el propio Hashem, que necesita salir del Galut, del exilio en el cual su Shejina, su presencia, se encuentra, y que todo esto sea de una manera de ajillena, que sea con prisa, con rapidez, como está escrito sobre el exilio, el éxodo de Egipto, que lo ikvan afilu kieref aim, que Hashem, cuando llegó el momento de la Geulá, no los retuvo, ni siquiera lo que demora el parpadeo de un ojo, que Hashem nos saque de este Galut, que se saque a sí mismo de este Galut y nos lleve a todos a la Geulá, a Mitit Bashlema, a la redención auténtica y completa, Miyad Mamash, esto que sea ya mismo.